Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi cocina, a Cocina con Franci. Hoy os traigo esta variación de los buñuelos que hice hace un mes, pero rellenos. Mirad qué pinta tienen, no os lo podéis perder, esto lo tenéis que probar. Es casi un delito no probarlo. Así que vamos con la receta. Vamos a necesitar unas cuantas cucharadas de agua, maicena de la preparación lista para los buñuelos, queso feta griego y queso ricota para el caso de los que vivimos fuera de Colombia, porque si estás en Colombia solo vas a necesitar queso costeño. Las medidas que vamos a utilizar es con tazas o vasos del que vayas a usar, entonces vamos a usar 3/4 de queso feta rallado y 1/4 de queso ricota. Y para el relleno yo voy a usar dulce de leche, pero lo puedes rellenar con lo que tú prefieras, Nutella, chocolate, lo que sea. En un recipiente vamos a poner la harina para buñuelos, la misma medida que vamos a usar de queso. O sea, la misma taza que tengas para la harina, la usas para el queso. Yo en este caso tengo 2 vasos exactamente iguales, entonces pongo mi vaso de queso y mi vaso de harina. Lo revuelvo un poco, que se mezcle. Y cuando ya lo tengamos así mezclado, vamos a empezar a introducir el agua, pero esta vez no es una taza de la misma medida, sino que lo vamos a hacer a cucharadas. En un principio meto 5 cucharadas de agua. Y lo sigo mezclando. La masa no puede quedar ni muy húmeda ni muy seca. Entonces esto lo vamos viendo a ojo. No te puedo decir cuántas cucharadas va a ser 100%, sino te voy a enseñar qué textura tiene que tener la masa. Los buñuelos en Colombia los puedes encontrar en cualquier mes del año, en cualquier sitio, porque es usual comerlos durante todo el año, pero más en Navidad. Es un plato que no puede faltar junto a la natilla. Si vemos que aún no tiene una consistencia suave que no se pega a nuestras manos, le vamos a añadir siempre una cucharada de harina de buñuelos y una cucharada del queso que hemos triturado. Recuerda que si te gustan todos mis videos en Air Fryer, la mejor manera de apoyarme es dando me gusta, suscribiéndote y compartiendo mis videos. Y vamos amasando, aquí ya paso a las manos, siempre lo puedes hacer con las manos si no quieres usar la cuchara, hasta conseguir esta consistencia. Pero si lo tienes que ir añadiendo poco a poco, o más agua porque esté muy seca, o más harina y queso, lo vas haciendo al ritmo que tú quieras hasta conseguir esta textura. Y una vez ya la tengamos, lo que vamos a hacer es formar nuestras bolitas. No aprietes mucho la masa, tiene que ser muy suave, muy sutil, sin apretar. Y una vez las tengamos hechas, en vez de meterlas directamente al air fryer como hicimos en el vídeo anterior donde os enseñé cómo hacer buñuelos convencionales, lo que vamos a hacer es congelar nuestras bolitas. Como veis, aquí están como una piedra, están recién sacadas del congelador. Así es como las queremos antes de meterlas al air fryer. Ponemos en la base papel de horno o vegetal. La vez pasada puse papel de aluminio, que también se puede hacer, y esta vez pongo este papel. Lo engrasamos ya sea con aceite en spray o spray antiadherente y ponemos nuestros buñuelos. Los llevamos al air fryer precalentado a 160 grados y los pondremos a la misma temperatura durante 10 minutos.
A los 10 minutos los giramos y los dejaremos unos 3 o 4 minutos más. Tú los vas viendo y que queden a tu gusto. Y tal y como te expliqué en el video anterior, los pincelas o los sprayas con aceite antes de meterlos y después al darles la vuelta. Para el relleno necesitaremos algo que tenga una boquilla fina para meter en los buñuelos. Yo voy a usar esto, pero tú puedes usar una bolsa y en la esquina hacer un tipo de manga pastelera o un pote de estos de las de salsas de ketchup, mayonesa y esto con boquilla de pico. Y es lo que vas a usar para introducir el relleno. Una vez los saquemos y estén aún calentitos, lo que vamos a hacer es hacerle una cruz con un cuchillo y meter por ahí el relleno, como puedes ver en las imágenes. Como puedes ver, quedan súper esponjosos los buñuelos, no quedan duros. Quedan totalmente con la textura de un buñuelo, simplemente que no va a quedar totalmente redondo. Y con la técnica del congelado, lo que vamos a hacer es conservar aún más por una parte la forma redonda. Lógicamente en la base van a quedar un poco planos, pero quedan geniales. Y ahora vamos con el resultado final, cómo quedan abiertos. Vamos a abrirlo. ¿Veis cómo se abre? Esto queda espectacular. Mirad ese dulce de leche por dentro y esa esponjosidad del buñuelo, lo blandito, todo. Espero que os haya encantado esta receta, que la pongáis en práctica estas navidades y en vuestra casa en cualquier época del año, porque esto seguro que os va a encantar. Nos vemos por aquí mañana con una nueva receta en tu air fryer. Adiós.